Michael Douglas, nacido el 25 de septiembre de 1944 en New Brunswick, Nueva Jersey, es uno de los íconos más perdurables de Hollywood, un actor y productor cuya carrera abarcó más de 6 décadas, dejando una huella imborrable en el cine y la cultura popular. A sus 80 años, sigue siendo un símbolo de resiliencia, talento y complejidad, celebrado por sus papeles que definieron una época como el despiadado Gordon Gekko en Wall Street, 1987, El esposo afligido en Atracción Fatal, 1987, y El provocador detective en Instinto Básico, 1992. Hijo de la leyenda del cine Kirk Douglas y la actriz Diana Dill, Michael nació en el glamour de la época dorada de Hollywood, pero forjó su propio camino, sin depender de su legado familiar. Sus logros, que incluyen 2 Oscar, uno por su actuación en Wall Street y otro por su papel como productor en Alguien voló sobre el nido del cuco, 1975, dan fe de su versatilidad y visión. Fuera de la pantalla, la vida de Michael fue un tapiz de triunfos y dificultades, entrelazado con luchas personales, dinámicas familiares y una búsqueda incesante de significado. De niño, su infancia estuvo marcada tanto por el privilegio como por la ausencia. Su padre, Kirk, era un gigante de la industria cinematográfica, a menudo ausente en proyectos cinematográficos, dejando a Michael y a su hermano Joel al cuidado de su madre en Connecticut tras el divorcio de sus padres en 1951. Esta distancia de su padre inculcó en Michael un afán de autorrealización, un tema que marcaría su carrera. Tras graduarse en arte dramático por la Universidad de California, Santa Bárbara, comenzó a interpretar pequeños papeles en televisión, destacando el de Steve Keller en The Streets of San Francisco, 1972 a 1976. Su gran oportunidad llegó cuando asumió el papel de productor en One Flew Over the Cuckoo's Nest, una película que no solo ganó 5 premios Oscar, sino que también demostró su capacidad para elegir historias audaces e impactantes. Como actor, destacó en papeles que exploraban los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, consolidando su estatus de protagonista con su capacidad para interpretar personajes conflictivos y cautivadores. La vida personal de Michael fue tan vibrante como su carrera. Estuvo casado con Deandra Luke de 1977 al 2000, con quien tuvo un hijo, Cameron Douglas. En el 2000, se casó con la actriz Catherine Zeta-Jones, a pesar de la diferencia de edad de 25 años que generó preocupación mediática, y tuvieron 2 hijos, Dylan y Keris. Una batalla contra el cáncer de lengua en etapa 4 en 2010, la lucha de su hijo contra la adicción y sus encuentros con la controversia han profundizado su imagen pública. Michael Douglas es más que una estrella. Es un hombre que ha superado las cimas de la fama y las profundas pérdidas personales, dejando un legado que continúa inspirando y provocando. El mayor secreto en la vida de Michael Douglas no fue un escándalo ni un suceso impactante, sino su lucha interna contra la inseguridad sobre su propia valía, derivada de vivir a la sombra de su legendario padre, Kirk Douglas. A pesar de su gran éxito, Michael a menudo se preguntaba si sus logros eran realmente merecidos o simplemente fruto de su apellido. En privado, les confesaba a sus amigos cercanos que temía ser visto como el hijo de Kirk Douglas en lugar de como un artista independiente. Este miedo, aunque nunca lo hizo público, lo impulsó a trabajar incansablemente, eligiendo papeles y proyectos desafiantes para demostrar su valía. Una vez le dijo a un amigo que cada premio que recibía era un paso adelante en su autoafirmación, pero la duda seguía ahí, una carga silenciosa tras su apariencia de seguridad. Otro aspecto de este secreto era la culpa que sentía Michael por su papel como padre en los primeros años de la vida de su hijo Cameron. Durante la cima de su carrera, en las décadas de 1980 y 1990, Michael ausentaba a menudo de casa, dejando a Cameron al cuidado de su madre, Deandra. Su divorcio en el año 2000 complicó aún más la relación, y Michael sufría en secreto la falta de tiempo para su hijo. Cuando Cameron se sumió en la drogadicción y fue sentenciado a prisión por cargos relacionados en 2010, Michael sintió que no había sabido guiarlo. En una carta privada que escribió pero nunca envió, Michael expresó su arrepentimiento por priorizar el trabajo sobre la familia, admitiendo que temía no haber estado ahí para Cameron cuando más lo necesitaba. Este secreto, sumado a la presión por cumplir con las expectativas del público,
fue una carga que Michael cargó con él toda su vida, una herida silenciosa oculta tras su encantadora sonrisa. La mayor tristeza en la vida de Michael Douglas giró en torno a las dificultades de su hijo Cameron Douglas, en particular sus problemas con la adicción y el sistema legal. Nacido en 1978, Cameron creció en un entorno privilegiado pero estresante, lidiando con las expectativas de ser un Douglas mientras lidiaba con la ruptura del matrimonio de Michael y Deandra. Las frecuentes ausencias de Michael durante la infancia de Cameron, debido a su apretada agenda cinematográfica, dejaron un vacío que Cameron tuvo dificultades para llenar. A finales de la década del 2000, Cameron se volvió adicto a las drogas, lo que lo llevó a múltiples arrestos, que culminaron en una condena por posesión y distribución de drogas en 2010. Condenado a 7 años de prisión, posteriormente reducidos a 5, sus problemas se hicieron públicos, lo que agravó el dolor de Michael. Michael describe este periodo como el más oscuro de su vida, cuando se sintió impotente al ver sufrir a su hijo. Visitó a Cameron en prisión, llevándole libros y palabras de aliento, pero cada visita era un doloroso recordatorio de sus fracasos como padre. En una entrevista poco común, Michael admitió que el encarcelamiento de Cameron lo obligó a confrontar sus prioridades, preguntándose si su búsqueda de la fama le había costado a su familia. Incluso después de que Cameron fuera liberado en 2016 y comenzara a reconstruir su vida, incluyendo la publicación de sus memorias Long Way Home, 2019, esta tristeza permaneció con Michael, un recordatorio de los años perdidos. Considera la recuperación de Cameron un milagro, pero le atormenta la idea de que podría haber evitado el sufrimiento de su hijo si hubiera dedicado más tiempo a guiarlo. Otra tragedia fue el fallecimiento de su padre, Kirk Douglas, en 2020 a la edad de 103 años. Aunque su relación fue tensa en ocasiones, Kirk fue una figura fundamental en la vida de Michael, alguien a quien admiraba y a quien sentía la presión de superar. La pérdida de Kirk dejó un enorme vacío, no solo en la familia, sino también en la industria cinematográfica, donde era un ícono. Michael solía hablar de su padre con respeto, pero también con un dejo de arrepentimiento por los años en que no pudieron haber estado más unidos. Estas penas, si bien no eclipsaron su carrera, han forjado un Michael Douglas más profundo, un hombre que comprende el valor de la familia a través de la pérdida y los desafíos. A los 80 años en junio de 2025, Michael Douglas se mantiene relativamente bien de salud, aunque una batalla contra un cáncer de lengua en etapa 4 en 2010 le ha dejado secuelas duraderas. Diagnosticado tras sufrir un dolor de garganta persistente, se sometió a quimioterapia y radioterapia dolorosas, tratamientos que afectaron gravemente su cuerpo y su voz. Fue declarado libre de cáncer en 2011, pero la experiencia le hizo apreciar más la vida. Ahora controla problemas menores relacionados con la edad, como la artritis y la fatiga, con un régimen de ejercicio ligero, que incluye natación y yoga, y una dieta rica en alimentos integrales. Con una altura de 1,78 metros y un peso aproximado de 75 kilos, Michael conserva su elegante apariencia, con su cabello plateado y sus expresivos ojos aún cautivadores. Su estilo de vida actual es una mezcla de tranquilidad y propósito. Michael y Catherine Zeta-Jones dividen su tiempo entre sus casas en Nueva York y Bermudas, disfrutando del tiempo con sus 2 hijos, Dylan y Keris, quienes siguen su propio camino en la actuación y el modelaje. Le encantaban las cenas familiares, asistir a los eventos de sus hijos y apoyar sus proyectos creativos. Los problemas actuales de Michael giran en torno a una persistente preocupación por Cameron, quien, a pesar de su vida estable, sigue siendo vulnerable a su adicción pasada, y un discreto arrepentimiento por los años que pasó más centrado en el trabajo que en la familia. Encuentra alegría en la filantropía, en particular apoyando la investigación del cáncer a través del Fondo para la Democracia Michael Douglas e iniciativas de paz, así como en actividades creativas como escribir sus memorias y ser mentor de jóvenes cineastas. Sus días están llenos de reflexión, mientras intenta documentar su trayectoria, con la esperanza de dejar un legado de honestidad y resiliencia. La carrera y la vida personal de Michael Douglas no han estado exentas de controversias, lo que ha puesto a prueba su imagen pública. En 2018, enfrentó acusaciones de acoso sexual por parte de un exempleado que afirmó haber tenido un comportamiento inapropiado en la década de 1980,
incluyendo el uso de lenguaje profano y actos provocativos. Michael negó las acusaciones antes de que se hicieran públicas, emitiendo una declaración en apoyo del movimiento Almohadilla Metoo, pero manteniendo su inocencia. No se emprendieron acciones legales, pero las acusaciones provocaron un revuelo mediático y un debate público, dañando su reputación en un momento en que Hollywood lidia con problemas de poder y mala conducta. Michael expresó su frustración por haber sido blanco de las acusaciones, sugiriendo que eran exageradas, pero también se disculpó por cualquier daño involuntario, una acción que indicó su deseo de manejar la controversia con responsabilidad. Su divorcio de Diandra Luque en el año 2000 fue otro asunto de gran repercusión mediática. Tras 23 años de matrimonio, su separación se convirtió en una amarga batalla legal, en la que Diandra recibió una indemnización de $45 millones, una de las mayores del momento. La prensa sensacionalista explotó los rumores sobre la infidelidad de Michael y su lujoso estilo de vida, mientras que Diandra lo criticó públicamente por descuidar a su hijo Cameron. El divorcio tensó la relación de Michael con Cameron y alimentó las historias en los medios sobre él como una estrella distante y egoísta. Michael reconoció posteriormente el divorcio como un episodio doloroso, admitiendo que podría haber manejado la situación con más gracia. En la década de 1980, la reputación de Michael también se vio manchada por rumores de abuso de sustancias, especialmente durante sus años de fiesta en Hollywood. Ingresó en rehabilitación en 1992 para tratar su alcoholismo, una decisión que describió como un punto de inflexión. Si bien no confirmó su adicción a las drogas, la especulación contribuyó a reforzar su imagen de personaje con profundos defectos. Estas controversias, si bien desafiantes, resaltaron la resiliencia de Michael, quien aprovechó los reveses para impulsar su crecimiento personal y reinventar su carrera. El mayor dolor que Michael Douglas sintió al aislarse del mundo fue la evolución de Hollywood y la sensación de que sus contribuciones perdían relevancia. En su apogeo, Michael definió una generación de cine con papeles que capturaron el espíritu de la época: la codicia, la lujuria y la ambigüedad moral. Sin embargo, a medida que la industria se volcó en las películas de superhéroes y las plataformas de streaming en la década de 2000, sintió que los dramas profundos en los que destacaba se veían eclipsados. Sus papeles en Ant-Man, 2015, y El método Kominsky, 2018 a 2021, lo mantuvieron activo, pero se sintió desconectado del público más joven que priorizaba los efectos sobre la sustancia. Este cambio lo dejó sintiéndose como una reliquia de una época pasada, un sentimiento que compartía en privado con sus colegas. La muerte de su padre, Kirk Douglas, en 2020 profundizó esta desconexión. Kirk fue la personificación de la época dorada de Hollywood, y su muerte marcó el fin de una tradición que Michael apreciaba profundamente. Perdió no solo a su padre, sino también la narrativa y los valores artísticos que, según él, se estaban erosionando lentamente. Su lucha contra el cáncer agravó este dolor, obligándolo a afrontar su propia mortalidad en un mundo cada vez más desconocido. Michael le dijo una vez a un amigo que sentía que se le estaba acabando el tiempo para dejar una huella duradera, un miedo que acentuaba su creciente desconexión con un panorama cultural en constante cambio. La historia de amor de Michael Douglas fue apasionada y tenaz, forjada por 2 matrimonios. Su primer matrimonio con Diandra Luque comenzó en 1977, cuando Michael estaba a punto de alcanzar el estrellato. Diandra, productora de cine y socialité, se sintió atraída por el encanto y la ambición de Michael. Recibieron a su hijo Cameron en 1978, pero el matrimonio pronto enfrentó tensiones debido a la apretada agenda de Michael y las presiones de la fama. Para la década de 1990, su relación se había deteriorado, con desacuerdos sobre la crianza de los hijos y su estilo de vida. Su divorcio en el año 2000 fue amargo, y Diandra acusó a Michael de priorizar su carrera sobre su familia. Michael admitió posteriormente que lamentaba no haber invertido más en el matrimonio, reconociendo que su ausencia contribuyó a su fracaso. Su segundo matrimonio con Catherine Zeta-Jones, que comenzó en el año 2000, fue una historia de amor hollywoodense que desafió a los escépticos. Se conocieron en el Festival de Cine de Deauville en 1998, cuando Catherine, recién llegada de su papel en La Máscara del Zorro, atrajo a Michael.
A pesar de la diferencia de edad de 25 años, la atracción fue inmediata, y Michael persiguió a Catherine con determinación, proponiéndole matrimonio al cabo de un año. Se casaron en una suntuosa ceremonia en el Hotel Plaza de Nueva York, dando la bienvenida a Dylan en 2000 y a Keris en 2003. Su matrimonio enfrentó dificultades, especialmente en 2013, cuando se separaron temporalmente debido a la presión de la recuperación del cáncer de Michael y el tratamiento de Catherine para el trastorno bipolar. Se reconciliaron en 2014, más fuertes que nunca, con una relación basada en el respeto y los valores mutuos. El talento y la independencia de Catherine inspiraron a Michael, mientras que le brindó estabilidad y devoción. Su amor, aunque imperfecto, fue la piedra angular de la vida de Michael. Las confesiones entre Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones revelan la vulnerabilidad y la fortaleza de su relación. Durante su tratamiento contra el cáncer, Michael le confió a Catherine que temía no vivir lo suficiente para ver crecer a sus hijos.